macroeconomía hizo referencia, ¿no?, a la deuda que tiene Argentina, ¿no?, si sumamos justamente los distintos montos, acercándose mucho, José, a un número que vos nos habías compartido también en otra ocasión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Sí, el número de deuda prácticamente es el único acuerdo que tenemos con el ministro. Ahí es interesante porque el equipo económico, el presidente Milei, está desde que asumió haciendo terrorismo sobre que estamos al borde de una hiperinflación. Se coloca inclusive este número que la verdad que es un invento, ¿no? Estamos ante las posibilidades de llegar a 15.000% de inflación anual. Se señala, todo es culpa del déficit fiscal. Y después se pone, bueno, para financiar ese déficit, o se emitió o se tomó deuda. Y a mí me parece que el mecanismo es el inverso. En realidad, la deuda preexistente, que ya es una deuda histórica que va rebotando y ampliándose gobierno tras gobierno, lo que genera para pagarlo es un mayor déficit fiscal. En concreto, este año nosotros tenemos un déficit que va a terminar más o menos alrededor del 3%, que se hace 5% por deuda financiera. O sea, Claro. estos 2 puntos restantes tienen que ver con el pago de deuda. Ahora, A ver, ahí te recuperamos, José. Estamos teniendo una dificultad en la conexión. Bueno, uno de los puntos, ¿no?, que mencionó ayer Toto Caputo en relación a este paquete de medidas de emergencia económica e incluso, como lo mencionábamos recién, habló del déficit fiscal, de cuánto tiempo en relación a los últimos 100 años Argentina gastó concretamente más de lo que tenía justamente como ingreso, y eso como parámetro, ¿no?, para entender justamente el descontrol en todas las otras variables, José. bueno, ahí volvimos a la conexión. Sí. Mira, se está poniendo arriba de la mesa en lo que se señaló ayer, uno de los ajustes más grandes de la historia argentina. Yo escuchaba a un entrevistado anterior que Ujú. hablaba del Rodrigazo. Podemos decir el Rodrigazo, podemos decir los ajustes de la década del 90. Ahora, podemos decir el ajuste de Martínez de Oz del año 76. Ahora, lo que es real es que hay pocos antecedentes donde la medida que hoy tiene la tapa de los diarios, ¿no? 118% de devaluación sin compensación del otro lado, haya estado arriba de la mesa. Recordemos que en el mes de agosto, cuando Sergio Massa devaluó un 22%, como él mismo lo decía, a exigencia del FMI, Ujú. eso generó un salto inflacionario impresionante de 2 dígitos en septiembre, octubre. Recién se empezó a morigerar un poquito en octubre. Bien, ahora estamos hablando de un 118%. El propio gobierno dice, vamos a índices de inflaciones mensuales de entre 20 y 40%. Vamos a conocer ahora el índice de noviembre, también yo los escuchaba, sí, un índice que quedó viejo, va a quedar viejo alrededor del 12%. Bueno, Entonces, José, y esto es sobre este contexto, terrorífico. ¿no?, que vos planteás, prácticamente todos los sectores, ¿no?, de la macroeconomía paralizados hoy porque no saben a qué precio vender, no saben, digamos, esto se sabía, hubo una remarcación justamente las semanas anteriores a que se den a conocer concretamente el porcentaje de devaluación, pero esta noticia también va a hacer reacomodar los precios sobre, sin duda, una base mucho mayor. ¿Desde hace Exacto. cuántos meses, además, es la pregunta, ¿no? Y es esta distorsión en los valores, ¿no?, y estos precios de referencia que uno no encuentra sin control de precios, además. Exacto, porque además se han liberado todos los controles, se ha eliminado, por ejemplo, el fideicomiso de harina y aceite. O sea, esto pega muy fuerte en los bienes de la canasta familiar, en los bienes de consumo masivo. Estábamos diciendo antes de esta noticia que teníamos un diciembre donde la inflación iba a estar alrededor del 20% y nos horrorizábamos. Ya Ujú. podemos anticipar que va a estar arriba del 30%. Ahora, las medidas no terminaron cuando terminó de hablar Luis Caputo ayer a las 19:15.
Porque el gran problema es, bueno, ¿y cuáles van a ser los amortiguadores del lado de los ingresos? Y ahí estamos muy preocupados porque terminó de hablar el ministro y lo que se deslizó desde la oficina del Ministerio de Economía son dos medidas más que van contra los ingresos. Una, el volver atrás la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, porque si vos tenés una inflación del 30%, lo que está cantado es que vía paritarias o vía acuerdo de partes, alguna recuperación por lo menos en los salarios formales tiene que haber. Obviamente que convenios colectivos de trabajo, de alguna forma va a aparecer alguna cláusula de reajuste. Ahora, si vos a eso le colocás que vuelve a haber impuesto a las ganancias sobre el salario, esa recuperación se la va a comer ese impuesto a las ganancias. Sin duda, José. Antes de despedirte, te quiero preguntar, hoy una jornada donde se va a prestar mucha atención a lo que pase sin duda con la brecha, ¿no? Justamente después de la devaluación. ¿Qué pasa, ¿no?, con los dólares financieros? ¿Qué pasa con el dólar blue? ¿Y cómo reacciona también ese mercado? ¿Qué tanta confianza da a los anuncios que se mencionaron ayer? Bueno, vamos a verlo, por supuesto, siempre decimos no tenemos la bola de cristal, pero vamos a intentar tirar alguna idea. Idea número 1, ¿a cuánto está el dólar real? El dólar real sería el dólar tarjeta, y el dólar tarjeta está a 1.320, arranca a 1.320. O sea, ni el contado con liqui, ni el MEP, ni el Blue van a moverse ese sería el piso, por debajo de ese piso. De ahí para arriba. Yo creo que como hubo un overshooting, porque lo que se estaba calculando en dólar futuro no era 800, sino era 750, probablemente el valor no esté mucho más arriba de ese número de 1.320. Me sorprendería. Ahora, tendríamos que conocer para eso las medidas estas que se están discutiendo ahora alrededor del Banco Central, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Cuál va a ser? Porque no sé, ayer no se dijo nada sobre el tema del IX, ¿no? Ahí, de acuerdo a qué pase con esta negociación hoy con los bancos, qué pase con la tasa de interés, podríamos empezar a acercar un poquito más el bochín a algún valor de dólares financieros. Pero el piso para mí es imposible que esté por debajo de lo que es 800 más impuesto país, más retención ganancias. José, muchas gracias. Como siempre, un placer conversar con vos y escuchar tu análisis en estas jornadas tan cargadas de información. Gracias. No, gracias, Rocío. Chau. Bueno.